Solíamos pensar que los genes provocan enfermedades y que estábamos a merced del ADN. Así pues, si muchas personas de una misma familia fallecían a causa de una dolencia cardíaca, dábamos por supuesto que los demás miembros tenían muchas probabilidades de sufrir una enfermedad del corazón. Ahora, sin embargo, gracias a la ciencia de la epigenética, sabemos que no son los genes los que provocan la enfermedad sino el ambiente, que activa nuestros genes en sentidos que dan lugar a esas dolencias. Y no nos referimos únicamente al ambiente externo, como el humo de los cigarrillos o los pesticidas, por ejemplo, sino también al ambiente interno de nuestro cuerpo, el entorno de nuestras células. ¿A qué me refiero al hablar del ambiente interno? Como decía anteriormente, las emociones son reacciones químicas, vestigios de experiencias que se producen en el ambiente externo. Cuando una situación en dicho ambiente nos genera una reacción en forma de emoción, la química interna resultante envía una señal a los genes, bien para que se activen, dando lugar a una regulación al alza o una expresión incrementada del gen, bien para que se desactiven, dando lugar a una regulación a la baja o produciendo una expresión mermada del gen. El gen, en sí mismo, no cambia físicamente, únicamente lo hace la expresión del gen, y esa expresión es fundamental por cuanto de ella dependen nuestra salud y nuestras vidas. De ahí que, por más que alguien sufra una predisposición genética a una enfermedad determinada, si sus genes expresan salud de manera sostenida en lugar de esa dolencia, la persona no desarrollará la enfermedad y seguirá sana. Considera el cuerpo un instrumento sumamente sensible que fabrica proteínas. Todas las células del cuerpo, excepto los glóbulos rojos, fabrican proteínas, que son las responsables de la estructura física y de las funciones fisiológicas. Por ejemplo, las células musculares fabrican unas proteínas específicas, la actina y la miosina, y las células de la piel crean las proteínas del colágeno y la elastina. Las células inmunológicas fabrican anticuerpos, las tiroideas producen tiroxina y las células de la médula ósea son las encargadas de fabricar hemoglobina. Algunas de las células de los ojos crean queratina, mientras que las células pancreáticas producen enzimas como la proteasa, la lipasa y la amilasa. No hay ni un solo órgano en todo el cuerpo que no dependa de las proteínas o las fabrique. Constituyen una parte fundamental del sistema inmunitario, de la digestión, estructura de los músculos y los huesos, y la lista continúa. En un sentido muy real, la expresión de las proteínas es la expresión de la vida y equivale a la salud del cuerpo. Para que una célula fabrique proteínas, un gen debe expresarse. Esa es la función de los genes, facilitar la producción de proteínas. Cuando una señal procedente del entorno externo de la célula llega a la membrana, un receptor acepta la reacción química y se abre paso hasta el ADN, situado en el interior de la misma. En ese momento, el gen crea una nueva proteína que equivale a esa señal. Así pues, si la información que recibe la célula del exterior no cambia, el gen sigue fabricando la misma proteína y el cuerpo continúa igual. Con el tiempo, el gen empieza a regularse a la baja, o bien corta la expresión sana de proteínas, o bien se deteriora, como cuando haces una copia de una copia de una copia, lo que lleva al cuerpo a expresar una cualidad distinta de proteínas. Distintas clases de estímulos regulan los genes al alza o a la baja. Activamos genes dependientes de la experiencia, por ejemplo, cuando hacemos cosas nuevas o aprendemos nueva información. Esos genes son responsables de que las células madre reciban instrucciones de diferenciarse y transformarse en la clase de célula que el cuerpo necesita en cada momento para reemplazar las dañadas. Activamos genes dependientes de la conducta. Cuando sufrimos altos niveles de estrés o excitación, o en estados alterados de conciencia, como cuando soñamos. Podrías considerar esos genes el eje de la conexión mente-cuerpo porque vinculan el pensamiento con el organismo y nos permiten influir en la salud física mediante distintas actividades, meditación, oración o rituales sociales. Por ejemplo, cuando alteramos los genes a través de ese tipo de actividades, a veces en pocos minutos, esos genes alterados pueden pasar a la siguiente generación. Así pues, transformando tus emociones puedes modificar la expresión de tus genes, activando unos y desactivando otros, porque estás enviando un mensaje químico inédito a tu ADN, que a su vez indicará a los genes que creen proteínas distintas.
De ese modo, regulándose al alza o a la baja, los genes fabrican nuevas piezas de construcción, de todas clases, que transforman la estructura y las funciones de tu cuerpo. Por ejemplo, si tu sistema inmunitario lleva demasiado tiempo sometido a emociones de estrés y determinados genes están favoreciendo la inflamación y la enfermedad, puedes activar otros genes de regeneración y reparación a la vez que desactivas los antiguos, responsables de la enfermedad. Al mismo tiempo, esos genes epigenéticamente alterados empezarán a seguir nuevas instrucciones, a crear proteínas distintas y a programar el cuerpo para que se regenere y sane. Ese es el modo de acondicionar el cuerpo a una nueva mente. De modo que, como veías al principio de este video, si experimentas las mismas emociones un día sí y otro también, tu cuerpo cree hallarse en las mismas condiciones ambientales. Y esos sentimientos, a su vez, te inducen a tomar las mismas decisiones, lo que te lleva a sostener unos hábitos que crean a su vez las mismas experiencias y dan lugar a emociones idénticas una y otra vez. Ahora bien, ¿y si las circunstancias de tu vida cambian a mejor? No sé. ¿Transformará también el entorno químico de tus células? Sí, es posible, pero no siempre. Si llevas años condicionando a tu cuerpo para que reproduzca un mismo ciclo de pensamiento y sentimiento, y viceversa, has desarrollado sin darte cuenta una adicción a esas emociones. De modo que una mejora en el entorno externo, como podría ser un nuevo trabajo, no necesariamente romperá la adicción, igual que un adicto a las drogas no dejará de serlo por el mero hecho de ganar la lotería o mudarse a Hawái. A causa del bucle, experiencia pierde la novedad, la mayoría de la gente vuelve a su emocional habitual, y el cuerpo cree hallarse otra vez inmerso en la misma experiencia de siempre que creó las emociones primitivas. Así pues, si tu antiguo trabajo te hacía desgraciado y has encontrado uno nuevo, puede que seas feliz durante unas semanas o unos meses. Pero si llevas años condicionando a tu cuerpo para que sea adicto a la desgracia, acabarás volviendo al antiguo patrón, porque tu organismo ansía su dosis química. Tal vez el entorno exterior haya cambiado, pero el cuerpo tiende a hacer más caso de su química interna que de sus circunstancias externas, así que permanece emocionalmente atascado en el antiguo estado del ser, incapaz de superar la adicción a esas viejas emociones. Lo que equivale a decir que sigues viviendo en el pasado. Y como la química interna no ha cambiado, tampoco se transforma la expresión de los genes, ni estos fabrican diferentes proteínas que podrían mejorar la estructura o el funcionamiento de tu cuerpo. En resumen, nada cambia en tu salud ni en tu vida. Por eso que para favorecer cambios reales y duraderos tenemos que ser capaces de trascender nuestros sentimientos. Gracias por tu atención. Te esperamos en el próximo video. Cambiaremos tu vida positivamente, ya lo verás.